Estamos meditando en Ezequiel capítulo 28 y nos sigue hablando sobre Tiro. Pero yo quisiera que en este momento fuéramos solamente al verso 9 de Ezequiel 28. Y el tema de hoy es solo hombre o únicamente hombre, que es la palabra que Dios le da a Tiro o esa nación que se consideraba a sí mismo poderosa, bella. Dice en el verso 9 del capítulo 28, ¿hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? O sea, a pesar de que están viniendo las dificultades, que estás viendo con tus ojos el juicio, ¿podrás seguir pensando que tú eres Dios? Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Cuando veas esa situación, te vas a dar cuenta que tú eres hombre y no eres Dios. Te vas a dar cuenta de tu situación real. Dios sigue hablando a través de Ezequiel a Tiro y a las demás naciones, porque después va a estar hablando a las demás naciones. Y en el capítulo 28, verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y este es un tono imperativo. Desde el momento en que Dios da su palabra es un tono imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un mandato. No hay quien pueda cambiar lo que Dios ha dicho, porque Dios es la fuente de esa palabra, de ese mensaje. Y ese mensaje está respaldado por el que creó los cielos y la tierra. Y hoy cantábamos al final, exáltate, porque Él es el único digno de ser exaltado, honrado. Por más que el hombre se oponga a la voluntad de Dios, Dios siempre seguirá gobernando. Él es creador, Él es quien gobierna el mundo, quien gobierna la historia, quien conoce el pensamiento de los hombres, las intenciones del corazón. Y Dios no puede ser burlado. Y hoy vamos a estar hablando sobre esta condición de Tiro delante de Dios. Oremos. Padre, te bendecimos y te exaltamos, te damos gracias porque hablas a nuestro corazón, porque tu palabra es verdad, porque a través de esta palabra dada por tantos años, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, sigue hablando a nuestro corazón porque sigue siendo vigente el mensaje, porque tú eres vigente, porque tú sigues siendo real y sigues revelándote a nosotros a través de esta palabra. Habla a nuestro corazón y que podamos ser sensibles en este día. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 28, verso 1, empieza diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y en el verso 10, terminando esa expresión al final del verso, expresa de esta manera, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová y él dice así, cuando termina todo su discurso, esto es lo que ha dicho el Señor. No lo dijo un hombre, sino ¿quién lo ha dicho? Lo dijo Dios. Y Dios está conociendo entonces el pensamiento de Tiro, pero a través de Tiro no solamente va a revelar la condición de Tiro, sino de todos aquellos que se han enaltecido, del hombre, de la humanidad, de nosotros. En ese momento también de Judá. Si Dios estaba juzgando a Tiro, que era una nación poderosa, que se creía autosuficiente, cuánto más Judá, que ya está de hecho en el cautiverio. Dios estaría obrando. Y vamos a ver cómo era Tiro. Tiro era como la joya en esa zona, porque tenía una flota mercante poderosa y podía comerciar, vimos en el capítulo 27, podía comerciar con muchas naciones. De hecho, aún tenía tratos con lo más distante de la tierra en ese momento, en Europa. No se llamaba Europa, pero Tarsis, lo que ahora conocemos nosotros como España, y también con África, con Arabia y con otras naciones que eran puente para las Indias, lo que nosotros conocemos ahora como India. Imagínense qué tan poderosa era esta nación, que comerciaba con oro, con maderas, con personas, con especias, con perfumes, con ungüentos, con telas, con
¿cómo se llama esto? Tapetes o alfombras, comerciaba con marfil, comerciaba con todo lo que podía comerciar, con armas, todo lo que podía comerciar. Entonces se creía grande, como Rusia, como China, como Estados Unidos, como algunos países de Europa. Dice el capítulo 28, verso 2, que se sentía esta nación como un Dios. Veamos los puntos. Voy a estar leyendo a partir de ahora en la Biblia de las Américas. Me gustó algunas palabras que trae, pero vea lo que sentían esta nación. Se sentían Dios. ¿Y qué es sentirse Dios? Sentarse en el trono de Dios, quitar a Dios de su lugar y ponerse en ese lugar. Porque ellos dominaban los mares, ellos eran poderosos, por eso se sentían como Dios. Además, se habían igualado a Dios mismo, o sea, en su concepto, ellos eran como Dios. Mire, voy a leer en verso 2, pero en la Biblia de las Américas. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, aun cuando tu corazón sea enaltecido y has dicho, Dios, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los mares, en el corazón de los mares. Y al final del verso dice, aunque hayas igualado tu corazón al de Dios, no quiere decir que fuera como Dios, sino quería decir, te has comparado como Dios. ¿Y quiénes se llegaron a comparar como Dios? Nabucodonosor. ¿Quién más? Faraón. Los reyes o los emperadores decían que eran dioses. ¿Quién más se llegó a comparar con Dios? Satanás, aun queriéndole quitar su trono. Pero ¿dónde empezó este problema? Dice, te has enaltecido en el corazón. Cuando el hombre se empieza a enaltecer, ¿quién empezó a reinar en el corazón de ese hombre? ¿Dios? No, él mismo. Y eso quiere decir que Satanás está dominando su vida. Por eso debemos de tener cuidado, porque en muchas ocasiones hasta como iglesia, como creyentes, empezamos a enaltecernos y en ese momento Dios no está en el trono, nosotros estamos tomando ese trono. La filosofía de este mundo nos dice, tú puedes decidir todas las cosas. La filosofía de este mundo dice, tú eres poderoso para todo y realmente el hombre puede hacer todo. Parece que puede hacer casi todo, pero el hombre no puede llegar a este punto. Mire cómo se está igualando a Dios en el verso 6 también del mismo capítulo, igual en la Biblia de las Américas, por lo cual así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al de Dios, porque has pensado tus razonamientos, tus propósitos, tus intenciones, crees que son igual como los de Dios, crees tener la sabiduría de Dios. Pero nos dice en el capítulo 28, verso 4, aunque ya había dicho que se había enaltecido en el verso 4, mire, ¿por qué? Porque se ha hecho rico. Cree que con su sabiduría ha logrado todas las cosas. Con sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro, plata y tus tesoros. Por lo que había conseguido, se había enaltecido. Pensamos que los logros humanos son el éxito. Pero cada vez que nosotros nos enaltecemos y nos exaltamos más a nosotros mismos, cada vez estamos más lejos del gobierno de Dios. Santiago va a decir que nosotros lo que tenemos que hacer, lo vamos a ver al final, pero lo que tenemos que hacer es humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y no está hablando de exaltarnos delante de los hombres, sino de exaltarnos dándonos la recompensa, su recompensa, la gloria suya. En el verso 5 del capítulo 28 dice, con tu gran sabiduría, parece que Dios le estuviera diciendo, sí tienes razón, con tu gran sabiduría, con tu comercio has aumentado tus riquezas. Pero vea lo que dice al final del verso, y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. ¿Cuántas ocasiones lo que parecía una bendición ha venido a ser para nosotros una maldición? Porque cuando hemos tenido más, cuando las cosas parece que van bien, nuestro corazón se enaltece.
Y parece ser que el hombre es como los niños que empiezan a caminar. No sé si le ha pasado que los pequeños cuando empiezan a caminar, a gatear, y dan su primer paso o se detienen en la pared para dar sus primeros pasos, sienten que ya corren como Usain Bolt, ¿no? 100 kilómetros en menos de, 100 metros en menos de 10 segundos. Y cuando un pequeño se sube a un tabique, es un logro máximo, ¿no? Cree que subió el Everest. Y ya cuando lo baja hasta celebra que lo hizo. Pero cuando ya somos mayores, vamos teniendo retos mayores. Luego hay hasta los que saltan con pértiga, ¿no? Salto de altura o de distancia, porque el hombre quiere mostrar cuán grande es, cuán fuerte es. Pero hermano, todo eso podrá impresionar a Dios. ¿Lograremos hacer o impactar a Dios con lo que hacemos? Somos como ese pequeñito que está subiendo un tabique y cuando baja siente que saltó de la torre latinoamericana, ¿no? Mire, el hombre así es. A veces le da un poquito de poder y se siente grande, orgulloso. Siente que nadie lo merece. Se sube al bloque de construcción, al ladrillo, y ya se siente en la cima del mundo. Por eso, ¿cómo debe estar nuestro corazón siempre? Con los pies puestos en la tierra, más bien yo diría con las rodillas puestas en la tierra, con el rostro puesto en la tierra, doblegados ante el Señor. Pero estos hombres de Tiro se enaltecieron, vimos en el capítulo 27, antes que se creían como una nave que era majestuosa, ahora se creen Dios, se han comparado como Dios. Y parece que Dios mismo los está reconociendo así, pero en esa imagen de Tiro, aunque Dios le está diciendo o le está halagando, paradójicamente, realmente está exhibiendo la pequeñez, está exhibiendo la miseria de estos que se creen grandes. Mire, en el capítulo 28, verso 12, algunos comentaristas y mucha gente ha pensado que este pasaje habla de Satanás. Pero realmente, si usted ve en el contexto del capítulo 28 y luego al final también usted ve que va a seguir hablándole a otras naciones, no le está hablando a Satanás, está hablando a Tiro, una nación que se sentía poderosa. Capítulo 28, verso 12. Mire, cómo le dice el Señor, parece que le halaga, es una ironía al mismo tiempo, porque no le está halagando verdaderamente, sino que le está diciendo, tú te has querido comparar a Dios. Verso 12, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. ¿Para quién le está hablando? Al rey de Tiro. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Cómo se sentiría? Mira, Dios mismo, el profeta me está viniendo a decir que yo así era. Y luego va a decir que cómo estaba en el huerto de Edén y su vestidura con piedras preciosas en el 13, pero en el 14, vea cómo le dice, aún le da un nombre como, o lo compara con un ángel. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. O sea, tú que creías que protegías a muchos como un querubín, yo te di ese lugar. Está hablando desde el momento de la creación, dice, en el Edén estaba tu vestidura. Y así era. O sea, yo había propuesto en mi creación tenerte de esa manera, fue mi voluntad. Yo te puse en ese lugar. Verso 14, vuelvo allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Estabas en la misma gloria de Dios. Yo te había puesto en ese lugar. Verso 15. ¿Cómo se sentía este hombre? Y Dios está diciendo, yo había tenido ese propósito para ti. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Cuántas ocasiones cuando nosotros hemos recibido al Señor, empezamos a caminar en humildad
y vemos que Dios obra en nuestras vidas y nosotros nos sentimos halagados por eso. Al principio agradecidos, pero después empieza a entrar algo en nuestro corazón, orgullo, vanidad, y decimos: mira, qué bien lo hago. Mira cuánto me ha bendecido Dios. Mira, Dios me necesita para eso. No, Dios no nos necesita para nada. Vean el mismo verso 15. ¿Qué es lo que pasó? Aunque Dios lo está viendo de esta manera, realmente lo que le está diciendo: mira, yo he examinado tu corazón. Yo había decidido que fueras de esta manera. Pero dice al final del verso 15: hasta que la iniquidad se halló en ti. Y ciertamente esto también puede ser para Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿cómo fue creado? Porque es creación finalmente de Dios. La luz bella. Fue creado como aquel que dirigía la alabanza, tanto que una tercera parte de los ángeles fueron tras él. Pero él, ¿qué dijo? Se comparó con Dios. Hubo iniquidad en el corazón. Cuando vemos también la vida de David, David era un hombre perfecto delante de Dios, pero ¿qué hubo en su corazón? Se halló también maldad. Ezequías, el rey Ezequías, que le pide a Dios que le prolongue la vida, y Dios le da más vida porque él estaba en ese propósito de Dios. Pero ¿qué pasa en esos años, esos 15 años que Dios le dio a Ezequías? Entra el orgullo en su corazón. Cada vez que nosotros empecemos a darnos cuenta que hay orgullo en nosotros, ese es el momento para ir de nuevo a los pies del Señor. Pensamos que solamente cuando recibimos al Señor en oración, es cuando debemos humillarnos, cuando pedimos perdón por el pecado por primera ocasión. No, hermano, cada día es un momento para acercarnos al trono de la gracia de Dios. ¿Y quién podrá levantar sus ojos al Señor? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero ¿quién es así? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque no hay justo, ni siquiera uno. Hermano, aún haciendo todas las cosas buenas, morales, éticas, religiosamente, aún nosotros diariamente viviendo la palabra de Dios y obedecemos, podríamos decir: ¿me he ganado la salvación? ¿Dios me debe algo? No, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Delante de la gloria y la santidad de Dios no hay nada comparable con Él. Hubo iniquidad en el corazón. Y hasta que el hombre reconoce su pecado, su iniquidad, entonces puede entrar en la presencia de Dios. Dios puede obrar en su vida. Pero ¿cuál es la condición real de Tiro? Fue creado perfecto por Dios, ya lo vimos, hasta que hubo maldad en el corazón. En el capítulo 28, verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Dónde empezó el problema? Se enalteció su corazón por lo hermoso que Dios había hecho en él. Si usted recuerda Ezequiel capítulo 16 también, el pueblo de Israel como esa hermosa joven que Dios vistió y la hizo reina. Después, viendo la belleza que Dios le había dado, ¿qué hizo? Se enalteció y se prostituyó. No es que Dios no pueda hacer grandes cosas con nosotros o pueda llevarnos a lugares encumbrados en esta tierra. Sí, Dios lo puede hacer. Sin embargo, cada día debemos caminar en humillación delante de Dios. Recuerde cómo fue Jesucristo. Fue humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dice en el mismo verso 17: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces Dios va a traer juicio. Dice que lo va a arrojar. Por lo que Dios le había dado, se corrompió. Hermano,
cada ocasión que Dios nos bendiga con algo, y estoy hablando con salud, con alegría, con la familia, en el trabajo, en la economía, es tiempo para ir a los pies del Señor y agradecer. Había un canto, no sé si se acuerda Joel, si se acuerda lo cantamos, si no, no lo cantamos al final, que decía: a Dios sea la gloria. Lo cantaba cuando era muy joven, no hace mucho, hace poquito. Y decía: y si yo gano alguna fama, la llevaré al Calvario. Lo pondré a los pies del Señor, porque solamente a Él es la gloria. Pero el hombre, cuando empieza a ver, deja de ver a Dios, la gloria de Dios, y empieza a verse a sí mismo, no tiene otro parámetro sino él mismo, empieza a enaltecerse. Cuando pone su mirada en la tierra, empieza a ver ídolos. Ahora son ídolos los cantantes, los artistas. ¿Y qué es un ídolo? No sé si es una paradoja, pero ellos se creen ídolos. Pero un ídolo en la Biblia y en el concepto de Dios es lo más despreciable delante de Dios, porque es un objeto que lo han usado para adorarle y para provocar la ira de Dios. Eso es un ídolo. Así que cuando la gente dice, mi ídolo, ¿no? O soy fan de, en lugar de poner los ojos en Dios, están poniendo los ojos en los hombres. Y no solamente artistas, cantantes cristianos, pastores, maestros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero somos benditos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Este hombre se había empezado a ver, bueno, el rey de Tiro, y Tiro representaba, o el rey representaba a todo Tiro, y representa a los hombres, representa el orgullo del ser humano. Y aunque el hombre empieza a ver su decadencia, en este caso el rey de Tiro, el imperio de Tiro, esa nación empieza a ver su decadencia. El orgullo del hombre no le permite ver su maldad, ni le permite volverse al Señor en arrepentimiento. Miren el capítulo 28, en el verso 8 y 9, ¿cómo dice? Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. O sea, vas a caer. Yo creo que eso le está pasando a Rusia, eso le pasa a Estados Unidos con tantos problemas. Y luego el verso 9, ¿dirás aún un Dios soy? Viendo lo que pasa, ¿aún te seguirás considerando Dios? ¿Te seguirás pensando sabio como Dios? No tomando en cuenta a Dios. En el verso 10, con la muerte de los incircuncisos morirás a mano de extraños. Y la pregunta es, o la pregunta retórica también es, ¿te seguirás diciendo que eres un Dios? En la versión 60 dice, en el verso 9, ¿hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Cuando veas la situación que viene contra ti, ¿seguirás diciendo que eres Dios? ¿Cuán frágiles somos? ¿Cuán frágiles? ¿Sabe que el hombre puede dominar la creación, o casi toda la creación, los animales, las bestias feroces, los bosques, aún hasta los mares los utiliza, ¿no?, para generar electricidad y etcétera, etcétera. Pero sabe que hay microorganismos, bacterias, virus, como ahora hemos pasado una pandemia, invisibles, que destruyen no a una persona, destruyen sociedades enteras. La peste, la viruela negra. ¿Cuántas enfermedades como estas han venido al hombre? Y son virus, bacterias, microorganismos que ni siquiera se pueden ver en muchas ocasiones ni bajo un microscopio. Son tan pequeños. Pero el hombre se sigue considerando
Dios. ¿Qué le está diciendo Dios? Date cuenta de tu condición, cómo eres, rey de Tiro. Aunque te consideres autosuficiente, la muerte llega a ti. La altivez nos puede levantar en un día, pero esa misma altivez que nos está levantando es para dejarnos caer. Es como el águila. La altivez es como el águila. El águila, para matar a veces o los animales, como las aves que vuelan muy alto, no solamente el águila, los halcones, todo este tipo de aves, toman a sus presas con las garras y a veces las levantan y las dejan caer desde arriba. Y se mueren. Así es la altivez, así es el orgullo, así es Satanás. Nos levanta y cuando nosotros queremos estar arriba, ¿qué hace? Nos suelta y nos destruimos. Tengamos mucho cuidado con esto. Pero ¿cuál es la condición delante de Dios también del hombre? El hombre es pecador y el hombre no puede estar delante del Señor con la frente levantada. La altivez, el orgullo es lo que hace que el hombre se rebele contra Dios. Recordemos a Adán y Eva. Voy a poner solamente pocos ejemplos. En el capítulo 3 de Génesis. Génesis 3, verso 5. Mire lo que Dios le estaba diciendo ya en el juicio a Adán y Eva. Pero a partir del verso 5, perdón, aquí Satanás todavía. Le está diciendo Satanás, tentando a Eva, no le hagas caso a Dios, rebélate contra Dios. Y este es el pensamiento que entra a veces en el hombre, la altivez, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, o sea, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿cómo, hermanos? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No quieres ser como Dios? Come del fruto, no le hagas caso a Dios. ¿No quieres decidir tus propios actos? ¿No quieres controlar tu vida? Que Dios no decida si eres hombre o eres mujer. Tú puedes decir, soy trans especie, trans cosa, porque ahora hasta objetos, ¿no? Dios no tiene que decidir, aunque tu cromosoma diga algo. No, tú puedes decidir. Y así está el hombre, rebelándose contra Dios. En el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Árbol qué? Codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces entró en su mente, entró en su corazón y evaluó, consideró que lo podía hacer. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces se dieron cuenta de su condición. ¿Y qué descubrieron, hermanos? Que estaban desnudos. Cuando el hombre entra en este círculo de Satanás, se da cuenta de su condición de pecado. Y en el verso 8 dice, y oyendo la voz de Dios que se presentaba en el huerto, ¿qué hicieron? En ese verso, se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Y el hombre qué hace? En su sabiduría, ahora que es tan inteligente, que se ha comparado con Dios, se aleja, se esconde de Dios. Esto es a lo que lleva la altivez y la rebeldía contra Dios. ¿Se acuerda de Nabucodonosor también en el capítulo 2 de Daniel? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dijo, este es el imperio que yo he levantado. Ahora sí, alma, alégrate. Y en ese mismo momento, recuerde que Daniel ya le había advertido. En el capítulo 4, entonces, primero fue la estatua en el capítulo 2. Le estaba hablando de lo que vendría, pero le advirtió. Y en el capítulo 4 de Daniel, ¿qué pasó? Cuando él se creyó grande, entonces en ese momento Dios lo puso como bestia. Esa es la palabra. El capítulo 4, como bestia. Y al final ese hombre tiene que estar en el campo, le crece el pelo, dice que como garras,
las uñas. Y al final ese hombre que había sido tan orgulloso fue humillado, y en esa humillación reconoce a Dios, o Dios le da la oportunidad, y entonces se vuelve. Y si usted lee al final del capítulo 4 de Daniel la confesión de Nabucodonosor, usted va a ver que es más clara la grandeza de Dios y el reconocimiento del reinado de Dios sobre su vida que a veces sobre los mismos reyes judíos, porque él tuvo que pasar por esta humillación. Ahora, cuando usted está viendo lo que Dios está mostrando aquí, vaya al capítulo 28, verso 9. ¿Qué es lo que Dios le dice a la mitad del verso? Tú te consideras así, pero tú eres hombre y no Dios. Dios nos está llevando a este punto. Reconoce, tú eres hombre, no Dios. Y en el verso 19, de hecho termina el verso 19 de esta manera: todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. ¿Por qué, hermano? Porque no es Dios, que es hombre. En el verso 2 también, cuando estaba diciendo el rey de Tiro: ¿soy Dios? ¿Estoy en el corazón de los mares? ¿Qué le dice Dios? No eres más que un hombre y no Dios. Esto es lo que tenemos que reconocer, nuestra humillación. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y si nosotros entendemos esto, ¿qué concepto debíamos de tener de nosotros? De hecho, llega un momento en que el salmista dice, hablando aún de la condición humana en la que estaba el Mesías, en el capítulo 22 del Salmo: porque soy como gusano. El hombre en su condición humana delante de Dios es así. Dice en Génesis capítulo 3, verso 19: con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es el hombre? Polvo. No somos más que esto. En el Salmo 103, verso 14 al 16, de hecho hasta se canta esta parte. Y nosotros, ¿qué decimos? O más bien, ¿qué dice Dios acerca del hombre? Que el hombre es como la flor, pero no en su hermosura, sino está diciendo: es como la flor que ahora es y mañana ya no está, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nuestra vida es, decía también el apóstol Santiago, nuestra vida es como neblina. Somos hombres, somos como la hierba del campo, como la flor. Pero Santiago dice: somos como la neblina. ¿Y qué es la neblina? Nada más sale el sol y se desvanece. Capítulo 4, verso 13. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es la condición del hombre. Y no estoy menospreciando y digamos que el Señor no nos ha hecho con un propósito. Dios nos hizo con un propósito. Pero no somos nosotros, es Dios, es el propósito de Dios que se está realizando en nosotros. Dice 1 Pedro 5, 6: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor o de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Quiero terminar con Ezequiel nuevamente. Nosotros no podemos vivir de esta manera.
enalteciéndonos, exaltándonos. Lamentablemente, el mundo ha sido así. La iglesia entró en ese círculo. Los líderes de la iglesia han entrado en ese círculo. Y a veces ya no solamente somos ancianos o diáconos o pastores, ahora nos consideramos apóstoles, algunos patriarcas, por ahí algunos más. No sé si usted ha visto, pero algunos se han llegado a considerar hasta ángeles, arcángeles y querubines. Y parece irrisorio, pero el hombre es tan necio, el hombre es tan ignorante que llega a creerse algo delante de Dios. En este mundo podemos ser el rey, podemos tener todo, pero delante de Dios ni siquiera podemos alzar la mirada, porque delante de Él debe callar toda la tierra, delante de Él se debe doblegar toda rodilla, toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y se nos ha olvidado esto en la iglesia, y por eso empezamos a meter filosofías, tradiciones, conceptos que vienen del mundo y no de la palabra de Dios. Creo que es tiempo para voltear a ver a Tiro y decir: ¿en qué cosas yo me he puesto como Tiro? Como ese rey, como esa nación. Me he enaltecido porque terminé una carrera, porque tengo una maestría, porque tengo una buena casa, porque tengo una cuenta grande en el banco. Gracias a Dios que yo ni cuenta tengo. Pero ahí solamente dependemos de la gracia del Señor. Y el Señor está obrando en nuestras vidas. Y cuando vemos la mano de Dios, solamente podemos decir: es gracias a ti. Hermano, que hoy podamos ver y reconocer: somos solamente hombres, neblina, polvo. Pero, hermano, tenemos la gracia y la misericordia del Señor, que ha visto nuestra bajeza y se ha acordado de que somos polvo. Ha visto nuestra condición y se ha dado cuenta que somos incapaces de salvarnos o de obtener la salvación. Entonces, en su infinito amor, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y Él se humilló para rescatarnos. Y de lo vil, de lo menospreciado, Él nos sacó. Del fondo del lago cenagoso, o sea, del lodo, de allí nos sacó, para hacernos sentar con príncipes de su pueblo. Y está hablando no por esas coronas y esos vestidos reales, sino nos hizo sentar con príncipes de su pueblo, o sea, con ese pueblo salvo, con aquellos reyes que esperaban la venida del Mesías, con Cristo mismo como el Rey y el Señor. Nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, siendo que nosotros polvo, como la hierba, como la neblina, y Él nos ha dado a participar de su misma gloria. ¿No tenemos por qué estar agradecidos, hermanos? Creo que sí. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor y pedir perdón también si en algún momento nos hemos olvidado de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Padre eterno y bendito, gracias. Estamos delante de ti. Somos solamente hombres, solamente humanidad. Somos como el polvo. Y cuando nos creemos grandes, nos queremos sentar en el trono, nos haces ver nuestra condición, nuestros pensamientos y nuestra intención. Y Señor, nos haces volver a poner los pies en la tierra. Y más que eso, poner nuestro rostro a tierra y arrepentirnos y humillarnos delante de ti. Permite que nuestro corazón siempre esté humillado delante de ti, para que, Señor, aún delante de los hombres podamos confesar tu gloria. Aún delante de los hombres, aunque tengamos el lugar más preeminente delante de ellos, el reconocimiento y la gloria sea solamente para ti. Gracias por cada día hablarnos. Y yo pienso, Señor, que aún el rey de Tiro debía estar agradecido, porque
Dios estaba viendo su condición y le estaba mandando un mensaje. Eso es que Dios le estaba tomando en cuenta. Así, Señor, cuando nos llama la atención es porque nos estás viendo, nos estás amando, nos estás corrigiendo. Háblanos, Señor, y que no nos dejemos llevar con la corriente de este mundo. Por más que sea atractiva, por más que sea impositiva, que, Señor, nosotros te reconozcamos a ti como el Rey en todo momento y siempre permanezcamos agradecidos y humildes a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Le amamos en el amor del Señor.